noches, hermanos. Vamos a comenzar el estudio y le vamos a pedir a nuestro hermano Sergito que comience con una oración. Padre, gracias por este tiempo que tú permites que podamos estar reunidos en tu nombre. Gracias y te pedimos que tú pongas siempre un corazón obediente, un corazón dispuesto para aprender, para escuchar tu voz. Y ciertamente al terminar este estudio, Padre, podamos ser un poquito más a la imagen de Jesucristo. Obra en cada uno de nosotros, danos entendimiento, danos más luz, Padre, para hacer tu voluntad. Obra por medio de tu Espíritu Santo y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Estamos dentro del estudio de nuestra iglesia conforme al modelo de Dios y estamos en el tema de los dones espirituales como una de las prácticas dentro de la iglesia local. Hablamos nosotros de ordenanzas, que era el bautismo, la cena del Señor, y prácticas, que es lo dinámico. El bautismo lo hacemos una vez, la cena del Señor lo hacemos cada vez, en el caso nuestro cada domingo, y es el memorial para recordar, ¿no es cierto?, la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto hablamos de prácticas, significan aquellas actividades que hacemos, ¿no es cierto?, diríamos nosotros, en la vida diaria de una iglesia. Hablamos acerca del discipulado y comenzamos a hablar acerca de los dones espirituales. Ahora, el tema de los dones espirituales es un tema, como hemos dicho muchas veces, bastante controversial, no porque la temática bíblica sea así, sino porque la cantidad o la diversidad de malas prácticas, ¿no es cierto?, con el tema del uso de los dones espirituales, que ha generado gran confusión, separación, divisiones, ¿no es cierto?, y una serie de elementos que en definitiva no obedecen a lo que es el modelo bíblico, y si nos ciñéramos al modelo bíblico no tendríamos ningún problema y ninguna dificultad en lo que es la interpretación correcta de lo que dice la Biblia acerca de los dones espirituales. Por eso dijimos que para poder hablar de los dones espirituales era bueno recordar, me cansé, no sé por qué. Ya. Usar la escritura como la norma absoluta acerca de lo que es el estudio de los dones espirituales. Y por supuesto hicimos un pequeño repaso en lo que es la doctrina del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, ¿no es cierto? Y vimos la actividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y también la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Llamamos actividad una forma de separar un poco en cuanto a la forma en que operó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre determinadas personas elegidas por Dios, ya sea para profetizar, escribir o dirigir, principalmente en cuestiones de batalla, y estaba enfocado específicamente en lo que era el pueblo de Israel. Hablamos de obra en el Nuevo Testamento porque obviamente la obra implica un proceso permanente ahora en cada uno de nosotros, no en alguien en particular, sino que en cada uno de nosotros. Entonces recibimos esa promesa del Espíritu Santo, hemos sido sellados, el Espíritu Santo nos ha dado la vida espiritual, el Espíritu Santo participa activamente en el proceso de santificación de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos guía a la verdad y nos capacita para vivir esa verdad, enseñarla y predicarla. El Espíritu Santo, que es lo que vamos a empezar a ver hoy día, reparte los dones en la iglesia y el Espíritu Santo promueve la unidad de la iglesia. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, vimos también la llenura del Espíritu Santo la semana pasada. Vimos, ¿no es cierto?, también que la llenura es efectivamente un proceso también permanente y por supuesto también el fruto del Espíritu. Todo eso que produce el Espíritu Santo implica que la persona del Espíritu Santo tiene un modus operandi, por así decir, una forma de operar que está claramente descrita en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros pensamos en los dones espirituales que da
por supuesto, el Espíritu Santo, no podemos encontrar controversia o contradicciones en una forma de operar, ¿no es cierto?, los dones espirituales, y una forma que no encontramos en el Espíritu Santo como descripción, que es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no es cierto? Piensen, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo nos guía. Entonces, el Espíritu Santo nunca va a producir confusión en el pueblo de Dios. El Espíritu Santo nunca va a producir división en el pueblo de Dios. ¿Ya? Bien. Vimos la llenura del Espíritu, dijimos que el Espíritu Santo habita en nosotros como cristianos y ocurre al momento de nacer de nuevo, que nosotros somos bautizados, sellados, ¿no es cierto?, por ese Espíritu Santo que en definitiva nos hace propiedad de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿cómo crecemos o cómo nos llenamos del Espíritu Santo? La base está, por supuesto, en la obra transformadora del Espíritu Santo a través de la palabra y la oración, ¿no es cierto?, como base. Ahora, la vida diaria del cristiano debe estar caracterizado por un marcado control del Espíritu Santo. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Significa estar controlado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué produce o cómo se ve una vida controlada o saturada por el Espíritu Santo? De acuerdo a lo que hemos visto hasta aquí así en forma general. ¿Cómo se vería? Muchas gracias. O sea, todo lo que dije la semana pasada. Ya, muy bien. Control, carácter, exacto. ¿Semejante a qué? A Cristo. ¿Ya? Eso, dígalo sin miedo. El Espíritu Santo, una persona controlada por el Espíritu Santo sería una persona que evidenciaría el fruto del Espíritu en su vida, y ese fruto del Espíritu no es otra cosa que el carácter de Cristo moldeado en nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, nunca habría descontrol, ¿no es cierto?, locura o cualquier cosa que se le atribuye muchas veces al Espíritu Santo. ¿Ya? O a la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? No, es una combinación de todo, ¿ya? No solo oramos, no solamente, obviamente cuando hablamos de control estamos hablando de una forma de vida, ¿ya? Por eso no puse yo la práctica, pero está implícito en el hecho de que la vida diaria del cristiano se caracteriza por alguien que está lleno del Espíritu Santo o está controlado por el Espíritu Santo, ¿ya? Bien, entonces, en ese contexto vamos a analizar los dones espirituales. Porque no podemos nosotros decir que un don espiritual es algo que produce confusión, ¿no es cierto? O es algo que produce temor, o es algo que en definitiva trae división. ¿Ya? No puede traer confusión, porque el Espíritu Santo no produce eso. El Espíritu Santo viene a esclarecer las cosas, no a confundirnos. ¿Ya? Recuerden, la confusión es parte de los incrédulos, no de nosotros. No de nosotros, los cristianos, no estamos confundidos. Por ejemplo, el mundo, ¿qué piensa que está pasando hoy día en el mundo? Nosotros, un cristiano debe saber qué está pasando en el mundo. Los acontecimientos que están ocurriendo para nosotros no son sorpresa. Y si son sorpresa es porque no hemos sido enseñados en la palabra de Dios. Sabemos que Irán, Elam va a agarrarse con Israel, que va a pasar esto, que va a pasar esto, que vamos camino a la aparición del anticristo. ¿Me entiendes? Eso es lo que está pasando. Y mientras más rápido eso ocurra, más rápido está nuestra liberación. Es decir, que tenemos cada vez menos tiempo. ¿Quién nos guía a esa verdad? El Espíritu Santo. Los cristianos debemos entender que el problema del Medio Oriente no es un problema político, es un problema religioso. Piensen que el líder supremo, que esto, que todo, es un clérigo. ¿Por qué? Porque la concepción del Islam y los de los califatos islámicos es someter a los infieles. Y los primeros infieles del Medio Oriente son los israelitas.
¿no es cierto? Entonces, pero eso lo tenemos que entender nosotros, y el Espíritu Santo con la palabra de Dios nos guía a toda verdad. ¿Ya? Los dones espirituales. La palabra es carismata, que significa dones, y básicamente los dones espirituales, como una definición general, ¿no es cierto?, son capacidades sobrenaturales. Ahora, el concepto sobrenatural significa que no está en nuestra naturaleza carnal. No significa que sea algo en lo que nosotros tenemos como concepto de sobrenatural. Porque, por ejemplo, un don espiritual es el don de enseñanza. Si tú enseñas niños en la Biblia o adultos o lo que sea y enseñas, no necesariamente tienes que ser un profesor, porque Dios te capacita de una manera sobrenatural para enseñar eso. A lo mejor no puedes enseñar ninguna otra cosa, pero cuando enseñas la palabra de Dios, la gente te entiende. ¿Ya? Entonces, son sobrenaturales tomadas de Cristo. Tomadas de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro modelo. Porque el Espíritu Santo, que es el que hace la obra, nos va llevando en esa dirección, a la imagen de Cristo. Él es el primogénito de toda creación, Él es la imagen. Entonces, Él es el modelo. Juan 16, 13 al 15. Habla por ti nomás. No, sí, por supuesto que sí. Sí, es verdad. Juan 16, 3 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Pausa. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad. Pausa. Entonces, Él nos guiará a toda verdad. Es decir, que antes de que el Espíritu Santo hubiese venido a nosotros, nosotros jamás habríamos llegado a la verdad de Dios. Podríamos haber tenido algún grado de comprensión de lectura si leíamos la Biblia, si es que, pero nunca esa lectura nos llevaría a la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ya, entonces, lo del Padre es mío, lo mío es del Padre, el Espíritu Santo les va a enseñar todo esto. Entonces estamos viendo ahí el trabajo, por así decirlo, de la Trinidad, ¿no es cierto? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en sus distintas funciones. Él va a hablar, Él va a guiarnos a todo lo que escucha, nos va a enseñar todo lo que escucha, y lo que escucha es a Dios, a Jesús, ¿no es cierto?, en esa dirección. Entonces, el Espíritu Santo toma de la persona de Cristo, del carácter de Cristo, y nos lo da. Y una parte de lo que toma es su carácter, por supuesto, pero otra parte de lo que toma es los dones espirituales. Vienen de ahí. ¿Ya? Efesios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya. Entonces, otra vez. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ya. Entonces, a cada uno de nosotros, a cada hijo de Dios, a toda persona que ha nacido de nuevo y que por ese nacimiento es un hijo de Dios, ¿no es cierto?, ha recibido dones. El que subió, el que bajó es el mismo que subió, ¿no es cierto? Y Él trae
esos dones, ¿ya? Que son regalos. Bien, entonces el Espíritu Santo es el que nos da los dones y esos dones los toma de Cristo. ¿Ya? Ahora, el propósito de los dones espirituales. Lo primero que nosotros tenemos que recordarnos cada día es que el mayor don que hemos recibido es la morada permanente de Dios en la persona del Espíritu Santo. Recuerde, en la forma de operar en el Antiguo Testamento venía, capacitaba, ¿no es cierto? La palabra es energizaba a un hombre o a una mujer y lo usaba para determinadas funciones que tenían relación con Israel propiamente tal, pero después salía. ¿Ya? Entonces cada profeta que escribe en la Biblia dice: el Espíritu del Señor vino sobre mí. Hoy día nosotros no decimos el Espíritu del Señor viene sobre mí, el Espíritu del Señor vive en mí. ¿Ya? Hechos 2:38. Ese es el regalo más grande, es el milagro más grande. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todos los que hemos nacido de nuevo hemos recibido el don del Espíritu Santo, el milagro de la morada permanente de Dios en nosotros. Recuerden, cuando Jesús en el Evangelio de Juan le dice: a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu. Y tú decís: ¿cómo llegar a decir que conviene que Jesús se vaya? ¿Qué pasa si Jesús no se hubiese ido? No está el Espíritu Santo, pero antes de eso, ¿qué pasa si Jesús no se va? ¿Cómo? Ya no seríamos salvos. ¿Por qué? Lógico. Exacto. Porque el propósito de la venida de Cristo como ser humano no era vivir permanentemente con nosotros. De hecho, se dio a conocer 3 años. O sea, durante 30 años fue, entre comillas, un anónimo. Porque el propósito de la venida de Cristo, su primera venida, era vivir como un hombre perfecto toda su vida, los 33 años, y ser el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. ¿No es cierto? Al concluir esa misión, Él resucita. Y entonces cuando resucita, vence ¿qué cosa? A la muerte. Y por lo tanto, como Él venció a la muerte, y no se está refiriendo solamente a la muerte física, que muchos piensan que es la pura muerte física, no, a la muerte eterna. Esa es la que venció, ¿ya? Y entonces, como venció la muerte eterna, Él puede dar vida eterna, ¿ya? Entonces, por eso dice el Señor: les conviene que yo me vaya. El Padre y yo haremos morada en ustedes en la persona del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, el don del Espíritu Santo. Ahora, el propósito de los dones espirituales o los propósitos de los dones espirituales se resumen en 2. Uno es edificación y el otro fomentar, favorecer, proteger la unidad del cuerpo. Los dones espirituales cumplen el propósito de edificar. ¿A quiénes? Cada uno de nosotros. Para eso son. Tus dones me edifican, mis dones te edifican. Cuando hagamos la descripción de los dones espirituales, vamos a conocer claramente cuál es la razón de estos dones espirituales, en todo el sentido de la palabra. Entonces, lo primero es la edificación. Por lo tanto, si un don espiritual no edifica,
no es un don espiritual. ¿Ya? 1 Corintios 12:27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Otra vez, vosotros sois, pues, El cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. somos el cuerpo de Cristo. Entonces, estamos hablando, así como un cuerpo va creciendo, la iglesia es un cuerpo con distintos miembros, con distintos dones y va creciendo. ¿Ya? Hay una parte corporativa y somos miembros también en lo particular, pero eso particular es parte de lo corporativo. Dios trabaja conmigo en lo particular para favorecer el desarrollo, el crecimiento del cuerpo. Por eso es que recordamos muchas veces ¿cómo decirlo? Lo ineficaz que puede resultar nuestros tiempos devocionales, que lo vamos a ver también, porque cuando nuestros tiempos devocionales están enfocados solamente en mí, en mis necesidades, mis deseos, lo que yo quiero que Dios haga para mí, entonces estoy equivocando el camino, porque muchas gracias. El trabajo que el Espíritu Santo hace conmigo en la intimidad es para favorecer la salud, el desarrollo, la edificación del cuerpo. Efesios 1, 21 al 23. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿no es cierto? ¿Y qué dice el 23? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud. Por eso es que Satanás busca siempre dañar la iglesia, dividir la iglesia, hacer que los miembros de la iglesia no consideremos la iglesia como lo que es. Este es el lugar más importante de nuestras vidas, la iglesia. Satanás quiere que sea solamente una religión, un accesorio. Y no estoy diciendo que tienes que pasar todos los días aquí, pero tú eres parte de un cuerpo, eres una pieza de este cuerpo. Y por lo tanto, tú debes estar en el cuerpo. La cabeza es Cristo. Él es el que dirige, Él es el que guía. Nosotros somos el cuerpo. Por eso es que no puede alguien ser un cristiano verdadero si desecha la iglesia, por la razón que sea. Si sale de una iglesia porque tuvo problemas, porque esto, porque le enseñaron acá, porque no le enseñaron allá, ok, madure y busque una iglesia donde pueda aprender y servir. Pero no puede quedarse dolido. Ese es Satanás. Si es que es un cristiano verdadero, es Satanás que lo tiene totalmente enraizado en una mentira. Él odia la iglesia porque odia a Cristo. ¿Ya? Un día Cristo va a aplastarle la cabeza. Él ya le hirió el calcañar, pero Jesús resucitó. Ya no está herido. Él fue molido por nuestras transgresiones, pero ya resucitó. Está a la diestra del Padre. Entonces, Efesios 4.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense que ese es un pasaje largo, pero es realmente precioso. Vamos a desglosarlo un poquito. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es Cristo, ¿no es cierto? Él descendió y Él subió. Y Él mismo, ¿quién? Cristo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, en la Biblia vamos a distinguir los dones fundacionales. Yo no estoy hablando ni pretendo llamarme a alguien que hay un área que se llama los cesacionistas, pero no ese es el punto. El punto es entender que por qué Dios le permitió a los apóstoles hacer señales y prodigios. ¿Se recuerdan? Era para confirmar el mensaje, ¿no es cierto? Para confirmar el mensaje. Lo mismo hizo en el Antiguo Testamento. Moisés hacía milagros para confirmar lo que él estaba escribiendo, ¿no es cierto? Entonces, los dones, como milagrosos, como esto, son dones de confirmación. ¿Puede Dios hacer milagros? Siempre. Pero no existen como dones. El don de milagro era alguien que tocaba y sanaba completamente. Tocaba, ¿me entienden? Entonces, ¿qué hacía eso? Confirmaba el mensaje. Cuando el mensaje está terminado, nosotros necesitamos edificarnos. Los milagros no cambian a las personas, lo que cambia es el oír la palabra de Dios. ¿Ya? Una persona puede sanarse físicamente, sorprenderse, agradecer, pero no es sinónimo de salvación. De hecho, la gran mayoría de la gente que Dios sanó por el intermedio de Jesús, Dios mismo, o de los apóstoles, no se convirtieron. ¿Ya? Pero las señales eran para confirmar el mensaje. Eso lo vamos a ver más en extenso cuando veamos propiamente tal los dones. Entonces, lo mismo que las lenguas, por ejemplo, solamente como un anticipo. ¿Dónde lo dejé? Primera de Corintios 14, 22, no está ahí. Primera de Corintios 14, 22. Es para entender esta porción. Así que las lenguas son por señal,
no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Se dan cuenta? Solo por este versículo, entendiendo que la palabra glosa es un idioma conocido, pero solamente por esto, jamás en una iglesia debería existir, porque no es para nosotros, era una señal para los incrédulos. La profecía es para los creyentes. ¿Se entiende? Entonces se dan cuenta que todo se hace de una manera antibíblica, cayendo casi en la herejía. Porque las lenguas fueron señal para los incrédulos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dotaba de la capacidad a una persona de hablar un idioma que jamás había hablado para ir a predicar a una región donde jamás había estado y que la gente se convirtiera porque a través de ese idioma les iba a predicar el Evangelio. Pero no entre nosotros. ¿Y qué vemos hoy día? Un desorden, ¿no es cierto? Y aquí el mismo apóstol Pablo, ¿no es cierto? Dice que si entra un extraño y los encuentra a todos como hablando como locos, no van a decir que van a estar locos, y tienen razón, y eso es lo que pasa. Entonces, por eso es que tenemos que examinar el propósito de los dones, es la edificación. ¿Qué dones están puestos aquí en Efesios? Volvamos a Efesios. Para edificación. Versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pausa. Dice apóstoles porque cuando se escribe la carta a los Efesios, la gran mayoría de los apóstoles todavía estaba vivo. Y ellos todavía estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Por eso es que, ¿recuerdan cuando hicimos el estudio de la iglesia, la historia de la iglesia, que duró como 2 años? Ya. Ahí hicimos nosotros la separación de la iglesia apostólica, que es hasta Juan, y después la iglesia primitiva. Porque en la iglesia apostólica ocurren eventos que tienen relación con el don de apóstoles que fue exclusivamente para los apóstoles. Y después la iglesia primitiva ya es después de los apóstoles. A fin de perfeccionar. Momento, otra vez. A fin de perfeccionar. Otra vez y el mismo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí está. A fin de perfeccionar. ¿Cómo es que somos perfeccionados unos a otros, que es sinónimo de ser edificados? ¿Cómo se hace eso? Para la obra del ministerio, dentro y fuera de la iglesia. Nos edificamos cuando somos enseñados, cuando somos maestros. Maestro significa alguien que enseña. Tú puedes enseñar en un ministerio a jóvenes, a niños, a adultos, a mujeres, a hombres. Está bien, pero también edificas cuando hay una persona. Hoy día me contaba una hermana que estaba en una situación muy difícil, espiritualmente estaba complicada todo, llama a una hermana, la hermana va y la hermana con la Biblia en mano la enriela. ¿Qué hizo ahí? La edificó, renovó su fuerza. Si necesitamos exhortación, si necesitamos ánimo, si necesitamos dirección, si necesitamos corrección, ¿qué usamos? La Escritura. Nos estamos edificando porque el propósito de la edificación es ser semejante al carácter de Cristo. Un milagro no ayuda a eso. No tiene el propósito de eso. De hecho, en los 33 años que tengo como pastor, he visto después de una oración 4 personas que se sanaron de verdad. De verdad. Y te digo una cosa, ninguna de las 4 se convirtió, por lo menos hasta ahora. No sé más de sus vidas. Porque eso no es sinónimo. Puede ser que alguien diga sí, pero nunca la sanidad es eso. Porque la salvación viene por oír la palabra de Dios, creer el mensaje de salvación. ¿Ya? Entonces, sigue. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para
para la edificación del cuerpo de Cristo. Así nos edificamos, sí. Evangelista es alguien que predica el evangelio, el que tiene el don de Dios de explicar con mucha claridad y en forma sencilla el evangelio a cualquier persona. ¿Ya? Son personas, son hermanos y hermanas que tienen una capacidad también dada por Dios de sociabilidad, de esto. Entonces son personas que en cualquier conversación, ¿me entienden? No significa que el evangelista es el que convierte muchas personas. Probablemente puede que sea así en un sentido, pero la conversión es del Señor. Lo que es el evangelista es, por ejemplo, si yo te dijera a ti, evangelízame. Yo soy un pagano, ateo. ¿Cómo me vas? ¿Te das cuenta? Es como difícil, ¿no es cierto? Pero hay personas que les sale como natural. Y pueden tomar un ejemplo acá como Felipe, ¿te acuerdas? Felipe tomó de aquí y lo llevó a Jesús. Eso es el evangelismo. ¿Sí, hija? O sea, todos tenemos que evangelizar, pero no todos tienen el don de evangelismo. O sea, ahora nadie puede decir, no, yo a nadie le hablo al Señor porque yo no tengo el don de evangelismo, a mí me cuesta mucho. No, tenemos que vencer eso, ¿no es cierto? Pero hay algunos que tienen el don de evangelismo, y la gente entiende, no sé si se convierte, pero entiende. Exactamente, por eso es tan importante este concepto de edificación. Lo mismo que maestro. Un maestro es alguien que te toma un pasaje bíblico y te lo explica. Por ejemplo, los maestros de niños, que son capaces, sobre todo, gracias al Señor, en nuestra escuela bíblica, de tomar temas tan profundos como los atributos de Dios y enseñárselo a un niño de 5 años. Y que a ese niño le quede algo. Más pequeños todavía, ¿no es cierto? Eso es un don. Porque hay gente que tú le preguntas, bueno, pero ¿cómo está? Mira, es que en realidad lo que pasa es que salís más enredado. ¿Cachai? Pero hay otros que tú, dos, tres cosas. ¡Ta! ¿Cómo? Es que en la Biblia no aparece el don de misionero. Vamos a ver que el misionero es otra cosa que surge a partir de la iglesia más moderna, porque en el fondo todos debemos ser misioneros, en un sentido, todos somos enviados a algún lugar. Es que no aparece el don de misionero. Claro, entonces voy a explicar la idea del misionero, que es una actividad preciosa, pero que surge a partir, ¿no es cierto?, de lo que es más bien la iglesia moderna. ¿Ya? Porque dicen, sí, Pablo fue un misionero. Pablo fue un evangelista que recorrió todo ¿me entendí? Pero él no dijo, yo soy misionero. ¿Ya? Bien. ¿Dónde estábamos? 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya, entonces estamos claros que estamos siendo edificados para ir madurando, desarrollando el carácter de Cristo, hasta que un día todos vamos a estar en la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta gente? No voy a juzgar nunca intenciones, pero tanta gente que va a lugares donde hay milagreros, profetas. ¿Por qué? ¿Por qué va tanta gente? Esa gente llevada de todo viento de doctrina, porque ¿qué desconoce? La Biblia. La Biblia. Porque hoy día nadie puede abrogarse a hablar de parte de Dios, porque Dios ya habló. Dios ya habló por medio de su palabra. Cuando Dios te guía, tú estás orando, Señor, tú quieres, ¿qué debo hacer? ¿Tomar este trabajo o no tomarlo? ¿O quedarme donde estoy? Señor, tú pon convicción en mí. Bueno, tomas una decisión y las cosas salen como debían salir. No es que Dios te habló, Dios te guió.
Pero Dios ya no habla, ya habló. Dios me dijo que... No, porque eso significa que tendría que ser infalible. ¿Con quiénes habló Dios en el Antiguo Testamento? Contado con los dedos de una mano. De 2 millones de personas Dios hablaba con uno solo. Después, cada profeta, si ustedes leen el versículo 1 y 2 de todos los profetas, así dijo el Señor. Así dijo el Señor. El Señor me llevó acá. El Señor, ¿no es cierto? Y todo lo que decían no solo se cumplía, sino que era palabra de Dios. Pero hoy día yo digo, así dice el Señor, leyendo la Escritura. Ahí sí puedo decir, así dice el Señor. Esto es su palabra. ¿Ya? Sino que siguiendo la verdad en amor. Momento, siguiendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esto, entonces no puedo seguir otra cosa. ¿Cómo hay gente que dice que se le apareció el Señor? Quémalo, hija. Todo eso que en el nombre del Señor, rómpelo. Sí. No los echen a la basura. Todas esas porquerías no, porque a lo mejor alguien los va a leer. Quémelo. Yo sé que te costaron caro cuando estaba al otro lado, pero quémalo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hacia allá nos lleva, a ser como Jesús, a tener el carácter de Cristo. Ese es el propósito de la edificación. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí, todas las coyunturas, el cuerpo, esa es una analogía preciosa. El cuerpo humano es maravilloso. Las coyunturas son como las articulaciones. Las articulaciones tienen tendones, ligamentos que se mantienen firmes. Tiene que ser un pencazo muy grande para que la cuestión se rompa. Pero a la vez son flexibles. ¿Por qué? Tiene que ser algo dinámico. El cuerpo humano es maravilloso. Por eso la analogía es perfecta. La da el Espíritu Santo. Eso es una iglesia. Estamos unidos, pero somos flexibles, porque mi movimiento favorece tu movimiento. Tú sabes que para tomar algo así se tienen que contraer una serie de músculos y se tienen que relajar otra serie de músculos, y el cerebro tiene que enfocarse exclusivamente en esta pinza. Todo trabaja en función de un movimiento específico. Así es el cuerpo. Y no que se taiman los bloqueadores ni los fijadores. Entonces, me salió como... Ya. 1 de Pedro 4:10. De 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pausa. ¿Se recuerdan lo que dice Corinto? Para ser buenos administradores, ¿cómo hay que ser? F. Fiel. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo voy a administrar bien los dones de Dios? Siendo fiel a Él. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pausa. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si yo me encuentro con mi hermano Jonathan acá y le digo, y por ahí salta otro que dice, interpretar, dice, el Señor dice que tú tienes que arrepentirte. No necesito hacer todo ese show para esto. El Señor... Y toda esa babosada que se hace, porque a la gente le gusta lucirse, manipular. ¿Ya? No, el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. Tú necesitas un consejo, una dirección, usa la palabra. Dios te da la capacidad también de iluminar la palabra, de darle sentido, como dice Esdras, a la palabra.
¿Ya? Mucha gente dice, pero ¿de qué me va a servir un libro que se escribió hace miles de años? Bueno, ¿cómo refutas eso? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Ya? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De acuerdo, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Se acuerdan cuándo es la palabra poder usada para nosotros? Cuando Jesús les dice a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes. ¿Para qué? Para ser testigos, y me serán testigos. O sea, poder de Dios para ministrar, para evangelizar, para todo. Para eso es el poder de Dios. ¿Ya? Ministrar es como entregar, servir. ¿Ya? ¿Cómo? Guiar. No. Está mal usada esa palabra en la política, pero bueno. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado. Ahí está, para que en todo sea Dios glorificado. O sea, la gloria es siempre y absolutamente para Dios. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Ya? 1 Corintios 12, 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tienen muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces el concepto de cuerpo se repite una y otra vez, que es una diversidad de personas, ¿no es cierto? Pero todas unidas como articulaciones, con distintas funciones, con distintas formas. Es impresionante porque usa siempre el cuerpo humano. No creo que alguna vez Pablo haya hecho alguna autopsia o haya visto alguna imagen como las que vemos nosotros ahora, pero es impresionante cómo cada cosa, por pequeña que sea, tiene una forma exacta para cumplir una función exacta. Entonces, esa es la maravilla de Dios. ¿Ya? Ok. Efesios 4:3. 2 al 7. 2 al 7. Vamos a hacer del 2 al 7. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, la obra del Espíritu, los dones espirituales es para la edificación del cuerpo, y cuando nos edificamos como cuerpo, las coyunturas, las cosas están todas bien unidas, y eso es el segundo aspecto de los dones espirituales, la unidad. La unidad del cuerpo. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Versículo 2. Con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Repita, humildad, mansedumbre, soportarse, paciencia, amor. Es imposible sostener, mantener, acrecentar la unidad de la iglesia sin esos elementos. Y dice que tengo que ser solícito. Por eso esto es sobrenatural. Esto es sobrenatural. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ya, entonces, el 7, una vez más. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, a todos nos ha sido dada el don de la gracia en Cristo, ¿ya? Que es la base para administrar los dones espirituales que hemos recibido. Entonces, la edificación de la iglesia se construye a partir de dones espirituales que están descritos ahí, ¿ya? Entonces, recuerden que el don de maestro incluye exhortación, incluye corrección, incluye todo eso. Vamos a ver los dones fundacionales, vamos a ver los dones que confirmaban la palabra de Dios. Recuerden que Pablo dice que él también, cuando está defendiendo su ministerio, yo hice también delante de ustedes las señales de apóstol. Las señales de apóstol, solamente de apóstol. Filipenses 1. Ahí está. No, ahí. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso es lo que los dones también producen y son para edificarnos y mantener la unidad de la iglesia, del cuerpo. ¿Qué es lo que desea Satanás y qué es su anhelo? Es que los cristianos no usemos nuestros dones, nos enredemos, nos confundamos, nos dividamos. Ese es el propósito de Satanás. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ya. Todas las cartas que el apóstol Pablo escribió tenían estos mismos dos propósitos. Las cartas de Pablo, de Pedro, pero especialmente de Pablo, ¿no es cierto?, fueron escritas a iglesias con el propósito de edificarlos y de mantenerlos unidos, ¿no es cierto?, unidos. Ese era el propósito que el Espíritu Santo tenía en las cartas, porque era para edificación y la unidad. ¿Cuántas veces hace esta para que se mantengan unidos, unánimes, en un mismo sentir? Eso es. Entonces, los dones espirituales son para edificación y para unidad. Entonces, una iglesia que se divide porque unos creen que la glosolalia es un don y otros que no, unos que creen que esto acá, otros que creen que esto, unos que creen que hay que tomar veneno para demostrar que somos hijos de Dios, porque los que toman veneno no se mueren según la Biblia, claro. Eso lo hacían iglesias en Estados Unidos y una tremenda mortandad, obvio. Es una tontera porque son tantas cosas. La Biblia dice, por ejemplo, que si el hijo es rebelde a los padres, hay que agarrarlo a peñascazo hasta que muera. ¿Hacemos eso nosotros con los hijos rebeldes? No. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos que entender la cultura, los tiempos, los momentos, las razones, todo lo que eso significa. Porque no es decir, no es que la Biblia dice. Sí, la Biblia dice muchas cosas. Hay algunos que tienen hasta 2, 3, 4, 5 mujeres porque la Biblia dice, bueno, Abraham tenía esto y se las dan de profeta. Como si Dios hubiese aprobado alguna vez eso. El que sucediera no significa que Dios lo aprobara. ¿No es cierto? Caín mató a Abel y está en la Biblia,
pero no significa que Dios lo aprueba. ¿Ya? Entonces, ese es el entendimiento. Por eso el Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo nos edifica y el Espíritu Santo nos mantiene unánimes. Podemos tener pensamientos distintos en cosas secundarias, como es lo que estamos viendo los días domingos, pero debemos tener el mismo pensamiento en cuanto a la verdad de Dios. ¿Ya? A la verdad de Dios. Bien. ¿Alguna pregunta? Padre, gracias por este tiempo, gracias por este estudio del día de hoy. Y resulta imposible, Padre, comprender, entender cómo un Dios santo, 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 vino a un pecador como nosotros y darnos el don del Espíritu Santo. Solo agradecerlo, Padre, solo vivir agradecido en amor a ti, porque es imposible pagarlo y ciertamente es imposible comprenderlo. Y más encima, Padre, nos has dado esos dones para usarlo a tu favor, usarlo para la iglesia, usarlo para la edificación, usarlo para la unidad. Perdónala tantas veces que lo hemos usado para nuestro orgullo y no para tu gloria. Y ciertamente este estudio que hemos escuchado el día de hoy nos permita, si hemos caminado en un mal camino, Padre, arrepentirnos para usar ese don para tu gloria, y si hemos usado este don conforme a tu perfecta voluntad, que nos sigas animando, que nos sigas alentando para hacerlo conforme a tu perfecta palabra, Padre. Señor, te rogamos que este estudio sea en nosotros, Señor, un examen para que estos dones que tú nos has dado a cada uno de nosotros lo podamos usar conforme a tu voluntad, porque un día ciertamente daremos cuenta de estos dones a ti y no queremos hacerlo con vergüenza, no queremos hacerlo con temor, sino que queremos que tú nos digas, buen siervo y fiel. Padre Santo, qué lindo desafío tenemos, Padre, y ciertamente para ponernos siempre a cuentas contigo y usar estos dones que te puedan glorificar y ser usados para nuestra hermandad, para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús, ora por medio de tu Espíritu Santo y dejamos nuestras vidas a tus pies para que tú la uses en tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.